Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de Tu Tiempo con Dios. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen diariamente. Gracias por sus cartas, gracias por sus comentarios, gracias por amar la palabra de Dios y por compartirla con otros. Te invitamos, este día iniciamos una aventura maravillosa en el libro de los Hebreos, que más que una carta es un tratado teológico. Acompáñanos en la lectura del capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La carta a los Hebreos es un libro maravilloso, donde vemos a Jesús exaltado por encima de la ley, por encima de Moisés, por encima de los patriarcas, donde la revelación final de Dios es a través de Cristo mismo. El propósito de esta carta era alentar a los creyentes de origen judío a no desmayar. Muchos estaban siendo amenazados para abandonar la fe y regresar a sus antiguas prácticas. El libro se escribe en un contexto de una cruenta persecución religiosa alrededor del año 95 del primer siglo, cuando el emperador Domiciano estaba arreciando fuertemente la persecución en el imperio, y algo que podría de una manera librar a los creyentes era precisamente volver al judaísmo. El judaísmo era una religión que de alguna manera ya estaba siendo aceptada y tolerada por el imperio, siendo ya una religión antigua, 2000 años antes de Cristo. Y deslindarse entonces del cristianismo era como negar la fe. Así que el autor a los Hebreos, al autor que es un autor que no sabemos quién es, aunque para él la iglesia era muy conocida. Era un hombre que estaba muy familiarizado con la iglesia. Muchos han optado que quizás el autor fue Pablo, otros Bernabé, otros Silas, otros Apolo, quizás Aquila y Priscila. Incluso hay quienes han optado que fue Clemente de Roma o Justino Mártir. La verdad es que no tenemos a ciencia cierta el dato de quién fue el autor. Lo que sí podremos decir es que hay muchos argumentos a favor que no fue Pablo. Primero, porque Pablo siempre se identificó en todas sus cartas. Tenemos 13 cartas en el Nuevo Testamento donde Pablo firma todas sus cartas. El segundo argumento es que esta carta contiene un lenguaje muy distinto a la teología paulina, que da más énfasis. Pablo, cuando se refiere a la ley, se refiere a los ritos, a los sacrificios como medios de gracia que los judíos entendían para poder obtener la salvación. Sin embargo, Pablo es más radical en sus cartas en cuanto a hacer la diferencia entre la ley y la gracia, o la ley y el evangelio. También por cuestión de la fecha, ya para el año 95 Pablo habría muerto. Así que son argumentos muy contundentes que, para aquellos que están a favor de que Pablo fue el autor, no son del todo suficientes. De cualquier manera, lo que Dios nos quiso decir en esta carta es impresionante. Comienza el autor sagrado diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras.
Escuchemos bien. Dios ha hablado a la humanidad muchas veces y de muchas maneras. Primeramente, ha hablado por medio de los padres. Cuando habla de los padres se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. También cuando habla de los profetas, está hablando principalmente de Moisés, está hablando de los salmos, de David, y está hablando de los profetas de la antigüedad, como el profeta Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. Dios ha hablado de muchas maneras, pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo que nos dice que la revelación final de Dios es en Jesucristo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios, porque Dios se hizo hombre. Él vino a la tierra. El Verbo se hizo carne. Él habitó entre nosotros y también Él es el creador de todo el universo. Dice que a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Dios dijo, sea la luz, cuando Dios mandó que todas las cosas fueran creadas, Él es el Verbo de Dios. Al decir Dios sea hecho, fue Cristo mismo, la palabra viviente de Dios. El Verbo, antes de ser encarnado, creó todas las cosas. Él es la palabra viviente de Dios. Y ahora, ya encarnado, Él es el resplandor mismo de su sustancia. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Él le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustenta, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Qué expresión tan maravillosa, tan portentosa. Él hizo la purificación de nuestros pecados. Él se ofreció a sí mismo. Él dio su vida en la cruz. Lo vimos en el Evangelio de Marcos, cómo Él dio su vida. Voluntariamente Él se ofrendó en la cruz para pagar el precio de nuestra salvación. Y Él hizo la purificación. Está expresando de una manera muy al Antiguo Testamento como sumo sacerdote. El sumo sacerdote ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo, pero primeramente ofrecía por sí mismo y luego por los del pueblo. Él ofreció para purificarnos de todos nuestros pecados. Y después de eso, al resucitar, se sentó a la diestra, a la derecha, en la majestad de Dios en las alturas. El nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Él es el Señor de todo. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tanto hecho más superior a los ángeles, que heredó más excelente nombre que ellos. El nombre de Jesús está por encima de todo. Él es el Señor. La eternidad de Cristo, su preexistencia, su intervención en la creación, su intervención en sostener la creación, su intervención en nuestra obra salvadora, en la reconciliación que nos ha dado para con el Padre, y la exaltación de Cristo, hecho tanto más superior a los ángeles, estando sentado a la diestra de Dios el Padre. Le hacen a Él la figura máxima del libro y de toda la Escritura. Él es la revelación de todo. Él es el cumplimiento de todos los sacrificios anunciados en el Antiguo Testamento, y es lo que el autor de Hebreos nos va a demostrar en su carta. Yo creo que vamos a aprender muchísimo en ello. Y el propósito del autor es darnos a los lectores
un consuelo, unas palabras de ánimo de decir, hey, no retrocedas, vale la pena seguir al autor y consumador de la fe, vale la pena seguir a aquel que nos ha dado ejemplo. El camino que estás pensando abandonar, no lo hagas, es lo más excelente. Seguir a Cristo es la mejor decisión. Perseverar en medio de las luchas, perseverar en medio de las pruebas, amando a Jesús, siguiendo a Jesús con todas nuestras fuerzas. Yo te invito para que así sea y le sigas de todo tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.